Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. Si JDR3 no había aportado al informe grandes ideas originales, al menos había puesto su corazón. Le enorgullecía el hecho de que fuera la primera comisión presidencial sobre el problema de la población en la historia de Estados Unidos, y él había contribuido con su tiempo, su dinero y el aval de su apellido, factores que generalmente solían servir para conseguir cosas. Pero en esta ocasión, cuando finalmente logró una audiencia en la Casa Blanca para presentar oficialmente los descubrimientos de la comisión, fue recibido en un ambiente rígido y sombrío que reflejaba el desagrado oficial respecto a los hallazgos. En una situación en la que los pequeños gestos contaban enormemente, Nixon no invitó a JDR3 a sentarse en el sofá del despacho oval, como era lo habitual durante las entrevistas cordiales, y le recibió sentado en su escritorio. JDR3 fue despachado tras una conversación insustancial, y cuando ya salía de la Casa Blanca, un secretario presidencial le alcanzó para entregarle copia de la respuesta oficial de Nixon al informe, que acababa de comunicarse a la prensa y que no dejaba lugar a dudas respecto a la postura del presidente. Considero el aborto un método inaceptable de control de natalidad. En mi opinión, una política de libre aborto sería lesiva para la vida del ser humano. JDR3 no mostró su enojo por el tratamiento del presidente, más que en familia. Su hija Hope recuerda, le pareció muy mezquino, pero no le parecía conveniente manifestarlo, y verdaderamente hasta que no vio las tácticas carentes de principios de Nixon y sus manejos para la lucha política abierta, no supo cómo responder exactamente a sus menosprecios. Sin embargo, el gesto escéptico con que respondía a quienes le preguntaban algo sobre Nixon era lo bastante elocuente, como si hubiera contestado: ¿y qué se puede esperar de un hombre como este? A Hope llegó a confesarle que incluso había estado dispuesto a romper una regla y una tradición familiar apoyando al demócrata George McGovern en las elecciones de 1972, de no haber sido por el apuro que le habría causado a Nelson. Conforme acababa la década de los 60 y JDR3 cumplía 65 años, culminaba la metamorfosis que le había convertido en un hombre demacrado y de pelo plateado. Su estatura había disminuido al encorvarse sus hombros y su rostro era una escueta composición de huesos y sombras. El apocamiento y timidez de su juventud habían desaparecido con los años, sustituidos no exactamente por la urbanidad, sino por un aire de preocupación paternalista que mitigaba su torpeza. Era una auténtica noblesse oblige, la creencia de que la gente responsable como él debía actuar porque en caso contrario los asuntos caerían en manos de irresponsables. Era un convencimiento que trascendía en todos sus gestos, como sucedió en 1969, cuando testimonió ante el Comité Parlamentario de Métodos y Medios a propósito de una ley que obligara a todo el mundo a pagar los impuestos. Con su vocecilla débil y mirando en apariencia a los congresistas por encima de sus gafas de leer, Rockefeller expuso que aunque podía recurrir a partidas de gastos libres de impuestos que le eximieran totalmente del pago, él daba voluntariamente el 10% de sus ingresos brutos cuando llegaba el 15 de abril. Era un hombre que se había hecho viejo, logrando captarse simpatías, no por lo que hubiera conseguido en la vida, poca cosa en relación con los grandes recursos de que disponía, sino por los enormes obstáculos psicológicos que había superado para realizarlo. Había empezado siendo el hermano más apegado a la tradición y acababa siendo el más receptivo a nuevas ideas, hasta tal punto que parecía haber experimentado una notable transformación en el umbral de la vejez, al mismo tiempo que el aspecto de su hermano Nelson sufría una calcificación reaccionaria. JDR3 experimentaba un proceso de liberación que sorprendía a sus ayudantes más allegados e impulsaba a algunos de ellos a hablar de una segunda infancia. El proceso se evidenciaba en la tarea que se impuso a principios de los 70, dedicándose a estudiar y entender la revolución de la juventud. En parte se debía a un aumento de la sensibilidad en relación con sus propios hijos, pues sus responsabilidades universales le habían mantenido mucho tiempo alejado del hogar cuando eran pequeños, ya que solo los viajes a Asia duraban varios meses todos los años. Cuando estaba en casa, las gobernantas, las institutrices y los colegios le mantenían apartado de los hijos, y eso parte de su enorme reserva.
Cuando él pretendía dedicarse más a la vida familiar, se sorprendió al ver el comportamiento de sus hijos, ya jóvenes adultos. Sandra, su hija mayor, había sorprendido a sus padres por su negativa a criarse como una Rockefeller, predestinada a la reclusión, y en más de una ocasión había intentado renunciar al apellido y a los millones de la herencia. La hija pequeña, Alida, regresó a casa desde Stanford en la década de los 60, muy afectada por la desconfianza y hostilidad que suscitaba por ser una Rockefeller y serle imputados automáticamente la complicidad genética en todos los males que padecía el mundo. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escuchar.